Iba a decir que bienvenido sea yo, porque llevo 2 meses sin venir por aquí, sin venir por esta mesa. Pues bueno, bienvenidos al Centro Asturiano y vamos a empaparnos de la sapiencia de don Adolfo Pérez Agustín. Este hombre ha escrito más de 300 libros, ya no sé de dónde saca tiempo. Digo de más porque ya no sé si son 390 o 400. Exactamente, bueno. Más de 300 libros, puede ser 600. Sí, Bueno. Pues soy el escritor que estoy en el libro Guinness. Bueno, en el libro Guinness del año que viene. Sí, muy bien. Porque de momento no me han puesto. Bien, es un hombre muy trabajador, muy trabajador. Y es desde 2005, posee el título de médico docto otorgado por la Confederación Internacional de Medicinas Ancestrales. Esto tiene un peso. Y tiene pues, la diplomatura en nutrición ortomolecular, ergodietética y preparación física. Yo soy muy amigo de él. Y no me enfado nunca. No, porque sabe que soy cinturón negro. Exactamente, eso es lo que voy a decir. Entonces, yo quiero ser amigo de él. No sé qué hacer, pero de momento lo estoy consiguiendo. Bien, dicen, eso lo digo yo, que mientras funcione la cabeza, todo lo demás tiene arreglo. Todo lo demás tiene arreglo. Porque sea con unos bastones, con un andador, una silla de ruedas, en fin. Mientras funcione la cabeza, todo tiene arreglo. Lo malo es cuando deja de funcionar la sesera y ya no hay nada que hacer. Ahí se acabó todo. Porque podemos estar en este mundo, pero no estamos. Somos un objeto arrinconado donde nos ponen y nada, eso no. Hay que cuidar la cabeza, Y de hecho, hoy nos va a hablar de la demencia senil, de sus formas de evitarlo y la forma de tratarlo, en caso de que exista ya. Entonces, es un tema muy interesante, sobre todo porque los que ya tenemos más de 58 años, es que es dislexia, sufro de dislexia. Sí, 52 años queda. Bien, nos hace falta, pues eso, muchas lecciones, muchos Adolfos, porque nos haría falta una cada instante del día. Pero claro, no puede estar con todos. Bueno, yo tengo 8 conferencias a la semana. A las semanas. Sí, no estoy mal. La clases de la Cruz Roja, el Centro de las Margaritas, y luego esa ha sido conferenciante del Centro Asturiano y del Ateneo. El Centro Asturiano creo que está por aquí, por la calle Farmacia. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿no será esto? No, esto es Casa Hortensia. No, Casa Hortensia no. Eso lo cree mucha gente. Ya. Tú estás bromeando con mucha gente sobre Sí. que esto es Casa Hortensia. No es el Centro. No, esto es el Centro Asturiano, porque Casa Hortensia está en unos locales que son del Centro Asturiano. Tiene el permiso. Pagando el efectivo alquiler y tal. Bueno, que se come muy bien en Casa Hortensia. Si el que no lo haya probado, que pruebe. Porque se queda enganchado. Pues muy bien, entonces, nada, que abramos los oídos de par en par y escuchemos las doctas palabras de nuestro... Y la mente. Naturalmente. Sí, porque los oídos pueden estar muy bien. Porque hay gente que escucha y no entiende. Bueno, es eso. Es que algunos somos muy torpes, tienes que comprenderlo. Bueno, pues habla, tienes tu voz. Bueno, si me dejas el micrófono, hasta se me va a oír. No te lo lleves. No. Sí, se oye bien. Pues sí, acaban de decir una cosa que
mientras conservemos la mente, no digo que da igual lo que nos ocurra, todo se soporta, todo podemos disfrutar de la vida, pero como esto se vaya de verdad, no hay nada que hacer, aunque estemos guapos, que vayamos a un gimnasio, que un día esté enfermados del corazón, pero está la mente, otro día los pulmones, otro día nos salen las arrugas, esas de expresión que le llaman. Mira, mientras esto no se vaya, y bueno, de la enfermedad que voy a hablar ahora es de eso, pero no sé si ser agresivo, porque no me puedo ser agresivo. Si eso me censuráis y me lo cortáis. Se están diagnosticando miles de casos de demencia senil que son malvados. No es cierto cuando un anciano o anciana, no hablemos en genérico, llega un momento en su vida, ya ha perdido la pareja, ya es viudo, viuda, y llega un momento que la familia no sabe qué hacer con él. ¿Quién le cuida a papá o mamá? Sí, no, es que yo tengo mucho trabajo, yo tengo los perritos, y nadie se quiere hacer cargo del anciano, de la anciana, ya tiene 80 años, 85, 90, ya no digo si tiene más de 90. Llega un momento que el anciano se da cuenta de que está estorbando en la familia y empieza a volverse raro, empieza a tener sus manías, empieza a tener mal genio, empieza a ser muy difícil dialogar con él, pero es porque no está satisfecho de lo que está viviendo. Él esperaba que cuando fuese mayor, con 80 años en adelante, estuviese arropado, el más mimado que hasta los nietos. No. Y se da cuenta que eso no es así, que empieza a ver que tiene dificultad para ir a comprar, porque se le olvidan las cosas o porque no le dan dinero y qué sé yo. Entonces el anciano, o la anciana, que quede claro que hablo con los dos, se vuelve imposible de tratar. Y es que suelen decir, es que no hay quien la aguante. Siempre hay algún tonto en la familia cuando alguien dice, es que al anciano o es que al abuelo no hay quien la aguante. Siempre hay algún tonto que dice, es que está demente. ¿Qué está demente? Lo que pasa es que no tiene razón para sonreír, está cabreado con el mundo entero. Si se escapa de casa y no vuelve, se vuelve cuando se acuerda, a lo mejor cuando tiene ganas de cenar, a lo mejor se acuerda de volver a casa, va a comprar algo y se lo olvida. ¿Pero por qué se te lo tiene que acordar con todo lo que tiene en la cabeza? Entonces ya empieza la palabra que está demente, y si el anciano comete el error de ir a un médico, a un psiquiatra, y el médico diagnostica demencia senil, no son cosas del carácter, porque mira, si un joven a los 20 años se vuelve insoportable, insulta, no quiere trabajar, no quiere comer, no hay manera de llevarse con él, tira las cosas en la casa, se pasa todo el tiempo armando jaleo, nadie dice que está demente, dice cosas de la edad, ya se le pasará. ¿Y por qué cuando nos toca a nosotros? Dice, no, es que está demente. Bueno, si la persona comete el error, o alguien, de llevarle a un psiquiatra, y el psiquiatra diagnostica demencia senil, esa persona está perdida socialmente. Y no, porque si acaso alguno lo ha hecho ya, pues podéis poneros colorado, porque yo estoy dispuesto a no callarme. ¿Por qué? Porque tengo 80 años y sé lo que me puede esperar, pero conmigo van de cráneo, ¿no? Ya le he dicho que vamos, como se porten mal, le dejo todos mis bienes a la señorita que me cambie los pañales. Ahí se les deja todo, el piso y la pensión, todo. Bien, entonces, si tiene el diagnóstico de demencia senil, eso va a un abogado, la familia lo lleva a un abogado, de ahí va a un juez. ¿Y sabéis por qué va a un abogado? Porque quieren, según la familia, llevar el control, porque ya se le ha ido la cabeza. Tenemos que tener el control del piso, de la cuenta corriente, de sus bienes que tiene aquí, de lo que tiene en Cancún, suponiendo que tenga mucha en Cancún, lo que sea, y van porque tienen miedo que haga una tontería con los bienes. Pero si son suyos. ¿Por qué cuando uno tiene bienes a los 30 años nadie dice, tú debes invertir el dinero, haz lo que te dé la gana con tu dinero, no puedes quemar, tirar, nadie te critica? Ahora, como tengas 80 años y empieces a hacer locuras con el dinero, y tienen demencia senil y un dictamen del juez que está demencia senil, automáticamente pasa a propiedad, al uso verdaderamente de los que lo han reclamado. Pueden ser los hijos, pueden ser los nietos, a lo mejor los hijos no, pero a lo mejor los nietos. En la propiedad que tiene del piso pasa ya a ser propiedad
pero legalmente, por lo menos de los que lo han cogido. Y no solamente pasas en la propiedad, sino que la cuenta corriente va a ser como mucho mixta, pero a veces ni siquiera mixta. Va uno de ellos y ya se hace con el poder porque hay un juez que ha dictaminado una maldición. Lo ha dictado el juez y eso es palabra de Dios. Y como lo ha dictado un juez que está de mente senil, la familia se hace con el poder. Cuando el anciano, de verdad, que nos pasa a vosotros, mal genio, se descuida, le meten en una residencia. Y le dicen, no, papá, si esto es por tu bien, es que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que atenderlo, familia, no podemos cuidarte, estás tú solo todo el día. Y el anciano dirá, déjame solo, es que no necesito a nadie. Pero bueno, le meten en una residencia. ¿Sabéis que una residencia tiene un problema? Que entramos vivos y salimos muertos. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Hombre, ese es el último lugar que vamos a ver en la vida. Entramos vivos, nos atienden muy bien, las señoritas son guapas y son cariñosas, te atienden, ponen de edad, te dan de comer, abre una boquita, cariño, pa, muy bien. Pero sabemos que toda la gente que entró en un momento en una residencia, de la residencia, un día me llamaron que había fallecido, siempre. Sí. Es el final y hay una película muy bonita, no me acuerdo cómo se llama, donde explica lo mal que lo pasó ese señor, que entró vivo, ligeramente contento porque estaba con amigos en la residencia, jugaba y tal, y hacía cositas, y un día se dio cuenta que su compañero de habitación había muerto y el compañero de allí había muerto, y ese señor, hicieron una película, dice, mañana me toca a mí, yo entré vivo y salgo muerto. Bien, yo para evitar eso, para evitar que os pase eso, y si tenéis a alguien en la familia, rescatarle, bueno, aparte de escribir un libro de, ¿cómo se llama el libro? Se llama Demencia Senil, cómo convertir a un anciano en un sabio. Y no me corto en ni media palabra, ¿eh? Los ancianos tienen una cosa que los jóvenes no pueden tener. ¿Qué es lo que tienen? Experiencia de vida, que se los quiten los jóvenes. El joven le podemos decir, anda, tú espérate, que eres muy joven, tienes 20 años, ya vemos cuando seas mayor. No lo decimos siempre a los jóvenes cuando quieren hacer cosas. Vale, ya, espérate. El anciano tiene una información en el cerebro, nada se borra del cerebro, nada. Por eso digo, mientras esto funcione, va a funcionar hasta el corazón. Nada se borra, y he dicho una verdad, si esto está mal, las señales neurotransmisoras no son capaces de mandarnos impulsos al corazón. No son capaces. Esto no, hombre, lo sabéis en los hospitales. ¿Cuándo se diagnostica la muerte? Encefalograma plano. ¿El corazón se puede parar? Bueno, lo recuperamos. Los pulmones, tal, le quitamos, le queda un pulmón todavía, lo que sea, un lóbulo, y resiste. Ahora, cuando hay un encefalograma plano, ¿no le diagnostican muerte? Pues se ha demostrado que ni siquiera eso es cierto. ¿Sabéis que en esto de diagnosticar la muerte, la medicina ha cambiado? Antiguamente se diagnosticaba muerto a la persona que dejaba de respirar. No sé si habéis visto alguna película antigua así, que cuando una persona dejaba de respirar, alguien le ponía el oído, podría ser el médico de antes, le ponía el oído y si no escuchaba respiración, ya se ha muerto. Hasta que llegaron otros médicos que dicen que no, y tienen razón, que como la respiración se va a morir, todavía le queda el corazón. Total, que siguieron avanzando la medicina y otros dijeron, corazón, y se lo ha parado, es que se ha muerto. Pues duraron no sé cuántos años eso, hasta que llegaron otros médicos y dijeron que tampoco, que estaban equivocados. Ni los pulmones dictaminan la muerte, ni el corazón. Hasta que llegó otro señor que dice, el secreto está en el cerebro. Pues ya van mal, ya van cruzados. Ya tenemos que... No es el cerebro. Hay dos cosas, pero una cosa es el sistema límbico. El sistema límbico forma parte del cerebro, pero no es el cerebro, no es la razón. Es el sistema límbico. Mira, se ha recuperado gente y hoy me ha tocado curar una sordera y me ha tocado ya recuperar a varios pacientes que creían que estaban fatal a través del sonido. Y os lo digo totalmente, el sistema límbico, aunque el cerebro se quede plano, el sistema límbico tarda por lo menos 15 días en desaparecer. Sigue funcionando. Lo que pasa es que como todavía no se sabe, el médico todavía no estimula el sistema límbico. Pero esperaros que dentro de nada lo recuperarán el sistema límbico, saber lo que es, ¿no? Es lo que hay. Funciona sobre todo con los sonidos, y lo digo hoy porque es que lo he explicado esta mañana en otra de las conferencias que he dado.
se activa por el sonido y dependen los hercios. El hercio es la frecuencia del sonido. La frecuencia. Se ha demostrado que depende qué hercios escuches, vas a mejorar una parte de tu cuerpo o vas a mejorar otra. Y puedes recuperar, y yo tengo ya 2 experiencias en eso, a una persona que está en coma aparentemente irreversible, a través del sistema límbico. ¿Cómo se estimula el sistema límbico? Para ver con el oído. Pero me dice hoy una señora, bueno, como yo estoy sorda, digo, pues aquí, aunque, fijaros, le dije, hoy se lo dije en la clase, aunque estés sorda de aquí, tú ponte, le recomendé un programa donde tiene unos hercios adecuados. Ponte eso aquí, lo escuchas con unos cascos y le buscas 525 hercios. Pon aquí y le expliqué cómo se logra ese programa. Lo pones aquí, pero no voy a oír nada. Eso es lo que tú crees. El cerebro quizás no perciba. Dale tiempo. A base de hercios, el oído se puede volver a recuperar. Bueno, les quiero decir que el día de nuestra muerte es muy raro decirlo, y luego se ha comprobado que ni siquiera hay células que pueden vivir hasta varios meses. ¿A que sabéis que los fallecidos las uñas les siguen creciendo? Hombre, eso quiere decir que hay un tipo de vida. Y no sé por qué digo eso, os estoy diciendo, el anciano tiene lo mejor de la vida, que son la información. Pero somos como un disco duro, el primero yo, ya sabéis que yo tengo 80 años. Somos como un disco duro, a base de información, la información que va teniendo la computadora, el ordenador, va siendo impresionante. Pero es tanta la información que se va fragmentando, eso lo sabéis que sabéis informática. Se va fragmentando y el ordenador llega un momento que se colapsa. No por excesiva información, que sería el anciano, sino porque está fragmentado. ¿Y el ordenador qué hace? Lo sabéis, desfragmentarlo. Hace que toda la información se vuelva aquí y se queda aquí bien colocadita, y entonces ya no hay pérdida de nada y el ordenador vuelve a funcionar. Somos igual que un ordenador. O sea, no perdemos la información. Nada. Hay gente que recuerda cosas, a que sabéis que con el paso de los años recordamos mejor la niñez. Eso dicen las batallitas del abuelo. ¿Y qué son las batallitas del abuelo? Pues que el abuelo llega un momento en su vida que empieza a recordar lo que hacía a los 15 años, pero con todo detalle. Puedo hacer una fábula, pero a los 15, a los 18, bueno, yo cuando dije yo me acuerdo el día que salí de mi mamá. Hombre, no te pases. Ya dije, no te pases, pues yo creo recordar el día que salí que mi mamá ni lloró. Claro, había tenido ya 4 o 3 hijos delante, pues cuando llegó al cuarto, pues ya estaba la pobre señora acostumbrada, ¿no? Y digo, yo creo que sí recuerdo. Pues en teoría sí. Hasta la vida dentro del vientre de la mamá, todo queda grabado en nuestras neuronas, en nuestras cadenas de ADN. Otra cosa es que lo podemos recuperar, pero luego para eso están las plantas medicinales. Hacemos una salvedad. ¿Qué planta medicinal es la mejor de la mejor para la mente? Bacopa. Ah, un tío de esto. ¿Cuál ha dicho? Bacopa. Es la mejor, pero con gran diferencia para mejorar las habilidades mentales. La bacopa. Esta viene de la India. De la India se pensó porque eran los brahmanes. ¿Os suenan los brahmanes? Los brahmanes son la gente más culta que hay en la India y se la consulta todo. Aquí sabéis que los ancianos no están en el Congreso. Yo me gustaría que en el Congreso buscaseis un anciano de 80 años. Y digo anciano, alguien de mi edad. Pero yo no puedo estar en el Congreso y también dar mi opinión. Pues no hay ninguno de mi edad. Que no hay ninguno. El Senado viene de ancianos. Hombre, Senado. Y el Senado griego, ¿por qué triunfó en el mundo entero? Por los ancianos que estaban ahí, diciendo, el griego y el romano. O sea, pero aquí, yo digo, a ver si por lo menos me admiten a mí y me dan igual el partido, o voy por libre, pero dejarme cuando yo hable que me escuchen. No hay ninguna persona, creo que la única persona mayor tiene 75 años, y es uno. Hombre, si son 300 y pico. Nos han excluido. Así que esto es una charla que os voy a dar, la estoy dando en varios sitios, que no se excluyan, porque tenemos lo mejor. Lo que pasa es que la mente hay que ordenarla. Y sin embargo, de vez en cuando nos acordamos, dice, bueno, vale, papá, tú te acuerdas de lo que te interesa. Pues claro que sí.
¿De qué voy a acordar? Lo que no interesa, lo que no me interesa. Sí, nada se pierde, todo se recupera. Y ya habéis visto el primer adelanto que tiene la Bacopa, que es lo utilizado los brahmanes de la India y sigue utilizando porque se llama Brahmani Monieri. O sea, quiere decir que como un tributo a los brahmanes, que es la gente más culta de la India, más inteligente, pues bueno, averiguaron que era una planta que tomaba desde niños. Y ahí estaba el secreto. Yo no sé si Salomón también la tomaba, no lo sé. Voy a preguntar qué tomaba Salomón. Voy a investigar. ¿Qué tomaría ese señor? ¿Tomaba romero? Hombre, el romero no va mal, ¿no? Hombre, y además aquí en España tenemos romero para dar y tomar. Bueno, pues vamos a ver. Lo que sí, hoy va a pasar algo aquí, si me censuráis. Me da cuenta que la gente ya mayor, de 70 años por lo menos, cuando le preguntas, es que como llevo esta charla, ya llevo varios 15 días dándola, a ver, ¿qué le pregunté yo a los alumnos? ¿Cómo estáis ahí? ¿Tomáis algún medicamento? Sí, hombre, claro, sí. Vale. Y le pregunto a uno que diga, ¿tú cuántos medicamentos tomas cada día? 7. ¿7 medicamentos tomas? ¿Medicamentos cada día? Sí, 7. ¿Cuánto tiempo llevas tomando 7 medicamentos? Digo, eso me suena a 20 años, más de 20 años. 20 años tomando un medicamento, 7 pastillas. Y le pregunto a otro y a otro, el que menos tomaba era 4 desde hace años. Y ya no me callé. Digo, ¿sabéis lo que son los efectos iatrogénicos? Esto no me lo estoy inventando. El efecto iatrogénico se basa en que lo mismo que te cura, con seguridad te va a producir otra enfermedad si lo tomas más tiempo del que debes tomarlo. Si tomas un medicamento para lo que sea, para la próstata, y la tomas, tómese eso un par de meses, 15 días, vale, tómatela, pero no la tomes el resto de tu vida, porque aparece el efecto iatrogénico. Lo que te cura una cosa, si lo continúas durante meses y meses y años, te va a producir una enfermedad iatrogénica. Estados Unidos hizo una encuesta que el 30% de las muertes en Estados Unidos se producen por efecto iatrogénico. Eso es muy serio, ¿eh? Y digo, y aquí en España, ¿por qué no se hace esa estadística? Porque tienen miedo que se haga y vayamos a pegarles un azote a quien sea. En Estados Unidos, la tercera causa de muerte, efecto iatrogénico. Lo mismo que te sirve para curar una enfermedad, nadie lo niega, si la continúas durante mucho tiempo, te va a producir no una, sino varias enfermedades. Y la encuesta que hice yo creo que más de la mitad de toda la clase, hablo de clase de 20 personas, tomaban medicamentos desde hace años, el mismo medicamento, porque si lo cambia no pasa nada. Y puse un ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Veis cómo la mente se va nubilando, se le va quitando? Digo, vamos a ver, el médico ve una infección y te manda un tratamiento con antibióticos, pero te dice 3 días, 2 o 3 veces al día. Te da una posología muy clara y te la apunta. Durante 3 días, 3 veces al día, cada 8 horas, ahora sí, te toma el medicamento. 3 días. Y algunos le dicen, no, 3 días no, vamos a hacer 6 o 7 días y van a tomar 2 o 6 al día. Pero eso lo ha mandado el médico. Pero la persona lo toma lo que le da la gana. Lo toma 2 días porque que no se le olvida la de la noche, total, que la infección no se corrige. Y no se corrige no porque el médico se equivocó, que se va a equivocar, sabe lo que receta, porque el paciente ha hecho lo que da la gana. Y lo peor es que esos pacientes se guardan la mitad del envase en el cuarto de baño, ahí en el almacén de los medicamentos. Y si vuelve a tener los mismos síntomas, por su cuenta vuelve a tomar el medicamento. Eso no se puede hacer. Bien, ¿qué ha ocurrido? Le digo un efecto que ha ocurrido, que sea la resistencia bacteriana. Por tomar los antibióticos mal, han aparecido resistencias bacterianas. Y luego diré por qué voy a hacer esto, porque hablo de la resistencia bacteriana. Así que, si vais al médico, tomáis la medicación, por favor, la posología que ha dicho el médico, exclusivamente. Y si lleváis varios meses, no os costaría nada avisar al médico, porque tiene mucho trabajo, ¿eh? Mire, doctor, que llevo ya 1 año con esto, ¿no sería conveniente cambiármelo? Normalmente te van a decir que sí. Pues sí, vamos a cambiar. No otra marca, sino otro, vamos a probar con otro. Y entonces ya no aparece el efecto iatrogénico, ¿ves? Pero eso hay que avisar al médico. ¿Alguien toma así 6 o 7 pastillas todos los días?
No lo digáis porque es triste lo que me he encontrado. Y tengo una lista de... ¿Sabéis lo que es el ibuprofeno? El omeprazol, en las estatinas. ¿Habéis leído el prospecto del ibuprofeno? Prospecto que viene. Leerlo. A ver quién es valiente para tomarlo. ¿Lo leéis? La gente dice, uy, es que si lo leo no lo tomo. Digo, pues será la realidad. Eso es el efecto iatrogénico. Bueno, aquí tengo mucho, pero no voy a meterme con ello. Bien, vamos a ver, voy a decir, llegada a cierta edad, cuando ya estamos jubilados, no sé por qué le llaman jubilar. ¿Jubilar es algo bueno? ¿Estás jubilado? Júbilo. ¿Y si es el mal del siglo? ¿Y ahora qué hago yo? Pues no sé, no hago nada, pero bueno, durante 15 días bien, pero 15 años sin hacer nada. Bien, entonces voy a decir cómo evitar que caigamos con una demencia senil y nadie nos quite el piso el nuestro, que la pensión también, eso ya veremos. Bueno, la pensión se queda viuda normalmente, la viuda se va a quedar bien abrigadita. Bien, voy a decir cosas que podemos hacer. Hay que hacer ejercicio, ¿estamos de acuerdo? Pero la gente dice, ¿y qué ejercicio hago? ¿Y cuál es el mejor? Pilates, fútbol, tenis, pasear, qué sé yo. Bueno, pues hay una explicación de el ejercicio para que sea saludable, me da igual lo que hagáis, aunque sea boxeo. ¿Sabéis cuál es el ejercicio que hago yo? Llevo 50 años haciendo artes marciales y para mí es saludable. ¿Por qué? Porque disfruto haciéndolo. Soy feliz. Bueno, ahora soy profesor ya, pero soy feliz haciendo artes marciales. Y de vez en cuando me cae el sopapo, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, también lo doy yo. El otro día se lo di a uno, se me equivoqué. Se pone así y digo, cállate. Bien, hay que hacer ejercicio, pero el ejercicio, para saber si es bueno o malo, solamente hay una regla. Debe ser placentero. Que estéis haciendo el ejercicio, me da igual que sea pilates, pesas, senderismo, pero debe ser un placer, que estéis deseando por la mañana meteros ahí en el gimnasio, en la calle o en casa, donde sea, y que disfrutéis. En el momento que el cuerpo empieza a sufrir, fuera el ejercicio, se quita. No se puede hacer ningún ejercicio, por saludable que pase, que parezca que haga sufrir a la persona, ni mentalmente ni físicamente. Hacer ejercicio, por ejemplo, ¿senderismo es un ejercicio? Vale. ¿En qué momento? ¿Cuántos kilómetros? ¿O cuánto tiempo? Pues cada uno y cada día es diferente. Un día a media hora ya te cansas ya y te tienes que sentar, pues no sé qué me pasa, no puedo más. Pues hoy se acabó. Y otra vez te tiras 4 horas para ir y 4 horas para venir. Y llegas a casa como una rosa. Bien, el ejercicio es sencillo. Busca un ejercicio placentero. Si no haces ejercicio placentero, he puesto otra cosa, que jugar. También viene bien, ¿vale? Jugar. ¿Y el baile en salón, dónde lo ponemos? ¿Es bonito, buen ejercicio, malo, es solamente para ligar? A ver, contadme. ¿Qué es el baile en salón? Ejercicio. Ejercicio, casi completo. Y digo casi, porque el baile en salón, primero la parte del sistema límbico, como hay un sonido de la música, ¿sabéis? La música armónica entra en el oído, eso activa el sistema límbico, que es el secreto de la mente. Por eso el baile salón, la música va a ayudar, y luego la música te obliga a coordinar el cuerpo, a que no te vayas para allá porque tu compañero salió para allá. Poneros de acuerdo los dos, agarraros de la mano, miraros así, yo qué sé. Bien, toda esa coordinación hace que trabajen un porrón de facultades del cuerpo y de la mente. ¿A que os gusta el baile de salón? Sobre todo si la compañía es agradable, ¿no? Pero vale. Yo tengo dos orquestas. Con una orquesta solamente hacemos baile de salón. Pero una orquesta de 15 músicos, todos de mi edad, solamente baile de salón. Cha-cha-cha, cumbia, paso doble. Madre mía, cuando llegamos a tocar, todos son ancianos. Madre mía, qué marcha tienen. Madre mía, todo el tiempo riéndose, no paran durante 2 horas. Eso es un buen ejercicio, están disfrutando. Así que ponos el baile, he puesto el ejercicio debe ser placentero, pero cada día tiene su duración. Un día mucho, otro poco. Hay 2 tipos de ejercicio que debéis practicar, veréis. Lo que nos asusta mucho es que en un día nos dé un infarto o
un ictus, algo así, algo súbito. Llevamos nuestra vida más o menos controlada y un día nos caemos redondos a la calle, una neuropatía, cardiopatía, cuidado con esos infartos. Bien, si la persona ha trabajado lo que se llama resistencia anaeróbica, veréis lo que os digo, el sistema nervioso es capaz de poder obligar al corazón a que vuelva a funcionar. El sistema nervioso puede obligar a que el cerebro vuelva a funcionar, pero ese sistema nervioso debe estar previamente adoctrinado, por decirlo de una manera. Se llaman ejercicios anaeróbicos. ¿Qué es un ejercicio anaeróbico? Un ejercicio de mucha velocidad. Y os pongo un ejemplo. Los demás son aeróbicos, con oxígeno, ¿vale? Pero yo digo, si queréis fortalecer la mente, que no os paréis nunca del corazón, que no haya un infarto así súbito, cuando hacéis senderismo, fijaros qué tontería, cogéis un árbol que está, por ejemplo, a 20 metros, nada más, 20 metros es árbol, una carrera a la máxima velocidad, pero a la máxima velocidad hasta el árbol. Y ahora descansa. Ese es un ejercicio anaeróbico. Porque esa carrera a la máxima velocidad no se hace con el oxígeno, se hace con el sistema nervioso. Si acostumbráis al sistema nervioso a trabajar, un día hay un infarto, paro cardíaco cualquiera y sigue funcionando el corazón. ¿Veis? Así que hasta para hacer senderismo se puede hacer placentero. ¿Puedo hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nadie tiene problema, ¿vale? Entrenamiento de resistencia aeróbica. A ver qué tengo aquí. Bien, también jugar, también nos vale. Y he puesto que hay mucha gente mayor que le gusta jugar al ajedrez, al billar, al póker, a la brisca, ¿vale? Y hasta los hay que hacen sudokus y eso, ¿no? Si lo veis en los centros cívicos, están a lo mejor 6 o 7 personas jugando a las cartas. Te vas, te das una vuelta y tal, y a toda una hora sigues jugando las cartas. Ya tiene un poco mal humor porque van perdiendo y tal, pero les ves toda la mañana jugando. Pero eso es estar en la sociedad, eso es sociable. Y además obliga a la mente a pensar. ¿Y cómo hago yo para que no se vea que tengo un póker de ases? La cara de póker que se llama, a ver cómo le disimulo que este póker de ases. ¡Wow! Bueno, pues no sé qué hacer, disimula. Pues todo eso obliga a la mente. ¿Sabéis jugar al póker, no? Bueno, al póker, al mus y todo eso. No es un arte de engañar. A la brisca. A la brisca, pero es el arte de engañar, al contrario. ¿Y el ajedrez no es un arte de engañar también? Al chinchón. Al chinchón, ¿vale? Pero ves, todo eso obliga a la mente para que tú ganes y llegas a casa feliz. ¿Cómo te ha ido, cariño? ¡Wow! ¡Wow! He perdido todo, pero he pasado bien. ¿Vale? Obliga a la mente, o sea que jugar tampoco viene mal, pero jugar entre compañeros. Yo, ¿sabéis a lo que juego? Dímelo. A los videojuegos. Porque a los videojuegos yo. Porque soy yo y todos los enemigos. Y a veces me llegan enemigos feos con unas armas, digo, me matan. O estaba una cosa que se llama crisis, digo, ¡cha! Pues yo juego. Eso es, los videojuegos no los despreciéis. No es cosa de jóvenes, es cosa de todos. ¿Qué os costaría bajaros un videojuego gratuito de internet y probarlo? ¿Sabéis lo que vais a avanzar en reflejos y todo? Y la mente. ¿Veis cómo la mente a veces se va? No porque el médico lo diga. Bien, otra cosa que se debe hacer. ¿Cómo vamos de tiempo, secretario? Bien. Bien. La vida empieza cuando nos jubilamos. Lo demás es el trabajo y el fastidio, ¿no? La mejor época es cuando nos jubilamos. Mucha gente tiene un piso en propiedad, mucha gente, y otros hasta una pensión, ¿no? Hay gente que tiene una pensión, un piso pagado, llama hipoteca, una pensión, y todo el tiempo del mundo. Pues ese es tu gran momento. Yo le diría, si fuera mi padre, que en gloria te digo, papá, aprovecha ahora tu mejor momento. Pues el Señor no lo aprovecha, pero ¿qué le vamos a hacer? Bien, ¿sabéis lo que hice yo cuando me jubilé? Lo primero que hice, fuera si os contagio, me metí en la universidad a hacer, entre otras cosas, materias que no dominaba, que era biología de laboratorio. Yo no había estado en un laboratorio y quería estar, hice un año. Hice física cuántica, que tampoco lo dominaba. Quiere decir, durante 5 años estuve en la universidad, ya jubilado, pero que me cobraban 150 euros al año, con los mejores profesores. Y aquí en Madrid tenemos un porrón de universidades. ¿Qué os costaría apuntaros
Es muy difícil entrar, pero porque hay mucha gente que se apunta, y aprender lo que no habéis aprendido de jóvenes, cualquier cosa. No, sé que no vais, Marita. Pues yo me apunté 5 años y cuando al final me dieron la orla, ¿sabes lo que es la orla? Sí, lo sé. ¿Qué es la orla? Esta cosa que cuelga por aquí. Yo fui al final del curso, después de 5 años, me fui allí al Paraninfo, me fui con una amiguita y tal. Adolfo, que te están llamando. Digo, yo estoy en el público, que el señor don Adolfo Pérez, digo, anda, si ese soy yo del público, digo, ¿qué querrán de mí? Pues salí del público, anda, vete corriendo, fui allí y me estrecha la mano el rector, felicidad, digo, ¿por qué? Me pone la orla, Dios mío, y me da un diploma. Eso que vale, eso no se paga con dinero. ¿A que no? ¿A que no? Pues yo creo que soy el único que lo ha mirado, porque lo tengo en casa y creo que nadie lo ha mirado. Os estoy motivando, de verdad, os estoy motivando. Tenéis que aprender, dice que las materias que más despejan la mente son las puramente artísticas. Dibujo, pintura, pero también el hacer ganchillo. Ojo las chicas, hacer calceta, bueno, calceta ya no se lleva, pero ganchillo a lo mejor todavía se lleva. Es una materia artística. El bricolaje, si nos convertimos en los arreglatodos de la casa, es una materia artística, ¿no? Cualquier materia artística. Escribir, ¿por qué no escribís vuestra biografía? Voy a escribir quién era yo desde que tengo uso de razón. Madre mía, eso puede llevar 1 año, pero que disfrute. Pues se ha comprobado que se empeora la mente si no se ejercitan las materias artísticas. Los más longevos de mente y de cuerpo son los que han ejercido, músicos también, los que han ejercido alguna materia artística. Así que yo estoy motivando. A ver, materia artística he nombrado todas: la pintura, el dibujo. Yo desarrollo de pintura en un centro de mayores. Muy bien. ¿Qué tipo de pintura utilizas? Acrílico. Acrílico, mira. Eso te va a durar más que la acuarela. Que la acuarela te despistas y ya se ha ido todo. Muy bien. Acrílico. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Está al día. Porque es lo que utilizan los chicos en la escuela. Un centro que se llama Antonio Migote. Antonio Migote. Ah, fíjate. Muy bien. Pues muy bien hecho. No lo dejes, ¿eh? No lo dejes, no lo dejéis. Le encanta, le encanta. Más cosas que podéis hacer. Por favor, no pedir ayuda en el hogar. Y la gente dice, bueno, te has pasado. Digo, si me tengo que subir a la escalera para coger algo de ahí, pues sube con cuidado. No, tengo que coger una persona, pagarle ahí 50 euros a la hora para que me lo coja. Bien, no pidáis porque tengo una alternativa. Más que pedir ayuda para resolver el hogar, tenéis que dar ayuda. Y eso sí que choca con los mayores. Lo que me faltaba ya. Encima que yo ya no me valgo, encima tengo que dar ayuda. Digo, sí, dar ayuda a quien está peor que vosotros. Que siempre habrá alguien que está peor, que está más inválido, que tiene menos dinero. Yo no digo que cojáis de la calle y deis a lo mejor 5 euros, que también podría ser hacerlo, ¿no? En la felicidad va a estar en lo que hagáis por los demás, no lo que pidáis. Así que yo veo muchos ancianos demasiado egoístas, todo para mí, y aquí que me lo hagan todo, que me pongan, que me duchen inclusive, tal, no, hombre, ya verdad. Pues probad a hacer lo contrario, dar ayuda al que está peor que vosotros. A que siempre encontráis a alguien que está peor. Sí. Y la familia inclusive, puede ser un nieto, un nieto que está desmoralizado porque suspende todo, no tiene más que broncas, en el colegio no le deja ni jugar al fútbol. Aquí está el abuelo, la abuela dice, dame la manita, cariño, vamos a pasear, que nos vamos a pasar una tarde de muerte. Estáis ayudando al nieto. Eso es lo que hay que hacer, en vez de pedir ayuda. ¿Qué más? Voluntariado. El voluntariado, muy bien, cualquier sitio. Bueno, ya saben, me ha explicado, ya sabéis que yo soy voluntario en varios sitios, entre ellos la Cruz Roja, llevo la Cruz Roja no sé cuántos años, 15 años ya como voluntario. ¿Y yo por qué voy? Si no pagan, los voluntarios no cobramos. ¿Por qué vamos? Porque nos obliga. Yo también es voluntario. Ese chaval, oye, dale un beso de mi parte, de verdad. Es también voluntario, sí. Pero es que es así lo que va a desarrollar ya no solamente la mente, la satisfacción de vivir. Ser voluntario, los voluntarios no cobramos nada, pero nos sentimos útiles. Si dominas lo tuyo, si tú dominas un poquitín la materia artística, pintar con los acrílicos, tú puedes enseñar como voluntario a otros ancianos, a otra gente, a pintar con los acrílicos y no ves lo bien que te vas a sentir. Te sientes útil. Está en un centro de mayores. ¿En cuál?
Antonio Mingote, en la Ay, sí, me dijiste, Antonio. Antonio Vallehermoso. Muy bien, es que yo estoy por Infanta Mercedes que tengo ahí, pero bueno. ¿Qué más? Bueno, bien, ahora, ya otra cosa, como el tiempo sí. Ya os he dicho que los medicamentos, haced lo que os da la gana. Pero tomad los medicamentos que manda el médico, pero no toméis durante años. Porque lo que os podía mejorar o curar, con el paso de los años se revierte y hace lo contrario. Hace daño, ¿eh? Os puse el ejemplo de los antibióticos. El médico, cuando ve que un antibiótico que ha prescrito no da resultado, a veces no da resultado por el enfermo, que ha hecho lo que le da la gana. Los hospitales en control, pero en su casa no. Pero el médico no le manda el mismo antibiótico, aunque no le manda el mismo antibiótico nunca. La toma, y este no se la ha quitado, pues vamos a tener. ¿Qué hace el médico? Cambiar de antibiótico. ¿Ves? Eso es la base de la medicina. Y solo mandarle un bacteriostático, no un bactericida. Y el médico te lo cambia. Y si tú le dices que la cifra de colesterol, vamos a poner un ejemplo, siguen altas, ahí si hablo de colesterol ya no me callo, siguen altas, entonces no te va a mandar otra vez que lo que mandan las estatinas. A ver, lo sabéis vosotros más que yo no tomo esas cosas. Bien, pues el médico lo que si ve que la cifra de colesterol está disparada, no te dice, siga tomándolo. Te empieza a decir, vamos a cambiarlo. Y te cambia el medicamento, te cambia la dieta, te dice el ejercicio para controlarlo, pero no repite. No repite el mismo medicamento, la misma dosis, eso es un error. El médico dice, tengo que cambiar y cambia. ¿Vale? Así que, bien. ¿Qué más? ¿Por qué no utilizas plantas medicinales? Me da pena. ¿Sabéis que las plantas medicinales están con nosotros antes de existir cualquier forma de vida? Ni siquiera no había ni pájaros, no había nada más que gusanos y por ahí peces, y ya había plantas en la tierra. Tuvo que haber primero plantas, entre ellas las medicinales, tuvo que haber plantas para que pudiesen llegar las primeras especies, que podían ser los reptiles o las aves. Luego llegaron los monos y todo eso, pero eso llegaron mucho después, ¿no? Pero tuvo que haber plantas. Y los animales que se empezaron a desarrollar tenían enfermedades, como el ser humano. Sabéis que tiene un instinto, si tenéis un perro, dejarle un día libre en un sitio, en la casa de campo, un sitio donde hay hierbajo, lo lleváis a Asturias, que ahí sí que hay hierbas adecuadas, lo lleváis a Asturias y dejarle en libertad. Ya verás como el perrito sabe por instinto lo que debe morder y comer, las plantas, por instinto. Bien, pues las plantas medicinales están antes de que quisiera el ser humano. Y siempre lo digo, si cogemos el romero, por decir una planta, no, muy popular. El romero pues debe tener una antigüedad entre nosotros, no sé, a lo mejor 5 millones de años. ¿Qué quiere decir? Que en sus cadenas de ADN se ha ido grabando una información de supervivencia y adaptación. Y capacidad de comer, reproducirse, luchar contra los parásitos. Eso es el romero, lo tiene grabado. Y todos los descendientes de ese romerito, hasta que llega el nuestro, al que tomamos aquí en casa, tiene toda esa información grabada, no se ha borrado en nada, nada. Nosotros cogemos una información de supervivencia impresionante y se establece un principio que se llama el principio de la afinidad, es un principio cuántico. Dos elementos, solo sabéis quién estáis enamorados de verdad. Dos personas que tienen mucha afinidad enseguida se enamoran, que sí, chico y chica, como les guste lo mismo, la misma forma de reír, la forma de vestir, en las mismas cositas en la vida, hay una afinidad. Y a que a la pareja le apetece estar juntos. ¿A que sí? Hombre, si se pone a discutir va a ser que no. Bien, pues esa afinidad ocurre con las plantas medicinales porque tienen células, ¿no? ¿Qué tipo de células tienen? Yo os hago preguntas como si estuvieran muy claras. Son células casi igual a las nuestras, son eucariotas. El cuerpo humano cuando recibe algo similar así a él, no lo rechaza. Se establece un principio de afinidad. De afinidad porque somos casi iguales y aprovechamos toda la información, es como si fuese la información de una universidad en cada infusión que tomamos. ¿Cómo es posible que los médicos no receten plantas medicinales? Explicadme, ¿qué ha pasado? ¿Es todo la pela? ¿El dinero? Pero no la receta. Bien, se establece el principio de afinidad y luego se establece un principio también de la física cuántica. Te lo digo porque como yo estuve un año ahí, por eso sé muchas cosas. Se le dice el principio de la concordancia. Dos elementos similares, igual que una parejita similar,
tienden a unirse. Pero luego se establece un principio de concordancia, como hace la parejita. Bueno, cariño, ¿dónde vamos hoy? ¿Dónde vamos mañana? Vamos a hacer la comida y ¿qué vamos a comprar? Principio de ponerse de acuerdo en llevar la vida. Pues eso pasa con las plantas medicinales cuando la tomamos. Entran en el cuerpo y el cuerpo no rechaza lo que es igual a él. ¿Cómo lo va a rechazar si tiene células eucariotas? No lo rechaza. Y dentro del cuerpo se establece el principio de la concordancia. ¿Y ahora qué hacemos esto? Sabéis que los medicamentos, cuando tomáis, tienen una ruta. Una ruta en el cuerpo para que llegue a la nariz, a los pulmones, pero tienen una ruta. Las plantas medicinales no tienen una ruta. Se llaman plantas holísticas. ¿Qué son las plantas holísticas? ¿Por qué la diferencia con los medicamentos? Tiene lo que se llama un principio holístico. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tomamos el romero, vamos a poner, lo tomamos a lo mejor porque estamos un poquitín decaídos, no nos apetece levantarnos, la mente tampoco está muy bien y vamos a tomar romero, en vez de tomar una Coca-Cola, sería muy sensato tomar romero, digo yo. Digo, pero bueno, haced lo que queráis. Tomamos romero, no actúa directamente en la mente. Las plantas tienen lo que se llama un principio holístico. Actúa sobre todo el organismo, en todo. El que tú crees y el que no conoces ni puedes sospechar. Actúa de forma holística. Por eso tarda más tiempo en hacer efecto que un medicamento. Tú tomas un ibuprofeno porque te duele algo y ¿a qué tiempo? A la hora, a que ya ha mejorado un poquitín. Te tomas el romero, pues va a ser que a la hora no te ha hecho nada. Ay, que no me he hecho nada, digo, niña, si hace media hora que lo has tomado, date tiempo. Ah, tengo que tomarlo más, hombre. Tienes que tomar 2 o 3 infusiones, tiene un efecto holístico y al cabo de 2 o 3 días ese dolor muscular o articular ha desaparecido. Pero no solamente se ha quitado el dolor, ha restaurado un porrón de partes de tu cuerpo que ni puedes imaginar, entre ellos la mente. ¿Estáis viendo? Hacemos alguna pregunta, anda. Oye, una pregunta. ¿La homeopatía ha desaparecido? Que me alegra que digas eso. Sabéis que en Madrid éramos unos privilegiados en el hospital homeopático de Lois Gonzalo. ¿Os suena? Sí. Convertido hoy día en un colegio americano. Bueno, un hospital que salvó miles y miles de vidas en la guerra. Porque los soldados llegaban desangrados y ¿cómo lo recuperan? Porque no había transfusiones como ahora. Entonces la gente, los soldados llegaban desangrados y se morían. Bueno, eso ocurrió con otro médico también que ejercía la homeopatía y consiguió recuperar a los soldados desangrados porque no había sangre para ponerles con agua de mar. Madre. Eso se llama el suero quinto. Está en la historia. Me da pena que la gente no conozca esto y que los médicos se muerto. El suero quinto lo inventó un médico, biólogo maravilloso. Y cuando estaba en Alemania, por ahí, y veía la cantidad de soldados que se morían desangrados. Estamos hablando de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Se morían porque no había sangre. ¿Qué se le ocurrió al buen señor? Ir al mar y a 10 metros de profundidad sacar agua de mar y se la inyectaba en vena. Según la historia se recuperaron todos y lo curioso es que restauraron su nivel de sangre a una velocidad increíble, como si le hubiese puesto una transfusión. Mejor, habían recuperado la vida y restaurado todo y se llama el suero quinto. ¿Alguien lo conoce? Yo sí, pero nadie lo conoce. Y se vende en la farmacia, no sé, los herbolarios en todo, suero quinto, ¿vale? ¿A qué da pena? Pues eso pasa con la homeopatía. La homeopatía fue un gran descubrimiento hasta que llegó ¿sabes que se estudiaba en la Universidad Complutense? Aquí la enseñaban, la homeopatía, Hombre, se la enseñaban, se vendía en los herbolarios, no se vendía en las farmacias, hasta que un laboratorio celoso, porque la homeopatía vale muy barata, ¿sabes cuántos vale? 5 o 6 euros y tenéis para 15 días. 5 o 6 euros, Y no hace daño. ¿Cómo hace daño, Matías? El colmo. Si no tiene ni sustancias químicas ahí metidas, pues se dieron cuenta que la homeopatía solucionaba un montón de enfermedades, que era muy barata y que no tenía que ni siquiera ir al médico. Ibas al herbolario, ¿tienes algo para la cistitis? Ah, sí, el cántaris, toma. ¿Qué dilución? A la 9CH, pues te lo mandaba. Y se curaba la cistitis. Total, que los laboratorios se pusieron celosos. Dicen, está quitando clientes. Dijeron que la homeopatía era un engaño, que era como le llaman los ignorantes agua destilada.
como no saben ni siquiera lo que es el agua. Yo cuando alguien me dice que la homeopatía es agua destilada, digo, te mando a primero de primaria a ver si sabes lo que es el agua, porque ni siquiera sabes lo que es el agua. No es agua destilada, trabaja con las memorias del agua, pero bueno, ya algún día os explicaré que la homeopatía triunfó en el mundo entero y todavía existe en la seguridad social, creo que en Francia, en Inglaterra, por lo menos en Europa y creo que en Alemania. Pero en España la han quitado. ¿Y qué hicieron? Como dijeron que era agua destilada, que era una tontería, que no la podían vender los herbolarios porque estaban engañando a la gente. ¡Buah! La quitan de la universidad, ya no se enseña, la quitan de los herbolarios, desaparece, hay una que se llama Boirón, que se queda en una ruina. Bien, desaparece todo hasta que los farmacéuticos dijeron, no, podemos venderla nosotros, si es un producto medicamentoso. ¿Quién vende la homeopatía ahora? La farmacia, pero no decía que era agua destilada, que era una chorrada, que eso no valía para nada, que era un engaño, porque la vendéis en la farmacia, lo que es un engaño. Así, pues me siento orgulloso de decir que cuando metieron, orgulloso, la homeopatía en las farmacias, ya hace años, aquí el señor Adolfo fue llamado para que diese clases de homeopatía en el colegio de farmacéuticos. Y di varias conferencias a un porrón de farmacéuticos ahí que no saben, pero llegaron con buena intención. No digo, esto me van a poner a parir. Les expliqué qué era la homeopatía y cómo podían aconsejar a los clientes. Y bueno, dio resultado. Y si está ahora en la farmacia, se vende sin receta, ¿eh? Pero fíjate que curioso, perdona que te... Sí. Ha cogido el edificio todo entero un colegio americano, sí. Pero la verja que está a la puerta de la entrada sigue Instituto Homeopático San... Todavía sigue, sí. Pero con orgullo, pues claro que sí. Así que cuando alguien nos diga que la homeopatía es agua destilada, no sabe ni siquiera... La homeopatía no se rige por principios químicos, se rige por principios físicos. Y la gente, como un médico no sepa la diferencia, es para quitarle el título. No es lo mismo un principio químico que un principio físico. ¿Cómo va a ser igual? Os pongo un ejemplo si queréis, pero bueno, no quiero daros una lección, ¿no? Pero es que la homeopatía se rige por principios físicos, no químicos, no por sustancias. Por eso, como si lo analizas en un microscopio y no encuentras nada, dice, esto es agua destilada, ¿ves algo como te decía? Aquí no hay nada. Digo, perdóname, no hay principios químicos. Pero si hay un cambio físico en el agua. Ah, sí, vale, sí. Bueno, yo discutí en la universidad con la profesora ahí en la universidad. Bueno, la homeopatía es un engaño de tontos. Yo levanté la mano. ¿Tú qué? ¿Que me voy a callar yo? ¿Me conocéis el ingenio que tengo? Perdóname, ¿puedo hablar? Sí. Digo, ¿puedo salir a la pizarra? Bueno, usted que era donador, se salía a pizarra, le demostré lo ignorante que era. No le llamé ignorante. No le llamé, pero le demostré que era un principio físico y uno químico. Bueno, dice, bueno, vale, puede que tenga razón, pero eso de que cura, lo vamos a claro, no iba a quedar mal la profesora. Bien, ¿qué más? Así que ya sabéis, no pidáis ayuda en lo posible. ¿Entregar ayuda? ¿Es tan diferente cambiar esa mentalidad a los mayores? ¿Cómo voy a entregar ayuda? Pues aunque sea con un consejo, aunque sea, ahora tienes el móvil, llama a esa amiga que está deprimida, llámala, cariño, ¿cómo estás? Ay, qué bien, estoy muy triste, venga, cuéntame, ¿quieres que te cante una canción? Tienes el móvil para ayudar a la gente, no tienes que ir allí, así que ayudar a la gente. Otra cosa que ayuda mucho a ser cada día más sabio, planificar vuestro futuro. ¿Sabéis cuándo os vais a morir cada uno de vosotros? No. ¿Ah, que no? Yo tampoco lo tengo escrito, no sé, mirado muchas veces por el cielo, lo he escrito por ahí. Digo, yo viví 120 años porque me ha dado ahora a mí. El que quiera morirse mañana, que le muera. ¿Qué quiere decir? Planificar vuestro futuro. Eso de vivir el mañana, cuando dice, no, hay que vivir el día de hoy. Digo, vale, el día de hoy, ¿cuánto dura el presente? ¿Cuánto dura? ¿Una hora? ¿Un minuto? Porque la física lo demostró, dice, no existe el presente, es lo único que no existe. Siempre estamos dejando el pasado atrás. ¿A qué hemos comido hoy? Eso es el pasado. ¿Y a qué vamos a cenar? Eso es el futuro. ¿El presente cuánto dura? ¿Os acordáis de qué hora habéis estado aquí? Habéis estado a las 7. Eso ya es el pasado. Siempre estamos entrando en el futuro. Siempre, y esto la física lo tiene claro, siempre estamos entrando en el futuro. Os costaría tanto planificar vuestro futuro, pero con todo pero de aquí, no cortero, de aquí a 20 años.
Hola, 20 años, lo que voy a hacer, madre mía, voy a vender esta casa, me voy a ir a Oviedo, al Naranco, me voy a comprar. ¿Por qué no planifiqué? ¿Sabéis dónde está Oviedo, el Naranco? No, más fácil, que como estoy en el centro de estudiar, digo, yo estaba hace poco en Oviedo, y me digo, Naranco, claro que me digo. Quiero decir, planificar vuestro futuro, de verdad. Y no permitáis que alguien os quite vuestros sueños. Tenéis el derecho a soñar, igual que un joven. Planificar vuestro futuro. Otra cosa importante, nunca pidáis disculpas por ser mayores. A que veis mucha gente que dice, bueno, es que como ya soy mayor, es que como yo soy tan torpe, es como ya la mente no me... Pero ¿cómo se puede pedir disculpas por ser mayor? Al revés. Como yo soy mayor, me atrevo a todo. Quiero decir, no pidáis disculpas por ser mayores, orgullosos. ¿Cuántos han quedado en el camino? Un montón, ¿eh? Se han quedado muertos, ¿eh? Y vosotros estáis aquí en el centro asturiano, el mejor centro de todo Madrid, ¿eh? Esto es un privilegio estar aquí, ¿no? De verdad. Así que, ¿sabéis cómo se llama eso? El edadismo del mayor. Que es peor que el edadismo hacia el mayor, aunque la gramática os confunda. El edadismo hacia el mayor es el desprecio al mayor, simplemente por, y lo veis en la entrada del metro, del bus, bueno, está anciano, joder, estamos aquí, vamos. Es el desprecio al mayor. Pues el peor no es el desprecio del joven al anciano. El anciano se desprecia a sí mismo. Es que como yo soy muy mayor, es que ¿dónde voy a ir yo con este cuerpecito, con esta mente y tal? Es el propio anciano que se desprecia. No pidáis disculpas nunca por olvidar las cosas. Olviden las cosas que os dan la gana, aunque no tienen por qué estar en la mente. Ya sabéis lo que dije yo. Bueno, ¿tú te acuerdas de lo que te interesa? Pues claro que sí. Pues claro, me voy a acordar lo que no me interesa. Así que pedid disculpas nunca. Orgulloso de la edad que tenga. Ya sabéis, yo el 13 de marzo cumplo 81 años. ¿Pido disculpas? ¡Qué pa! Orgulloso que estoy. Pido un regalo, ¿no? El 13, nací el 13 de martes. Así Y hoy que... es 13. ¡Uy, día 13! Hoy es un buen día. Hoy tenemos que visitar con sidra, ¿eh? Hoy te invito ya a la sidra. Vale. Otro factor, que nos queda nada más que un par de minutos, pero voy a acelerar. De verdad es una cosa que me he encontrado que no sé por qué. Hay que aprender a manejar la tecnología moderna. Y lo normal es que los mayores... No, es que yo soy mayor. ¿Ya está pidiendo disculpas? Es que esto del móvil se me atraganta. No le digas que coja un PC y que empiece con el Photoshop y eso, que yo... Pero sabéis que hay montones de centros que enseñan al mayor. En la Cruz Roja, en el que estoy yo en Infanta Mercedes, la clase de informática para mayores está abarrotada. Es que no hay manera que entre nadie más. Ya está de aquí al final, todos con su ordenador. Y con un profesor que va enseñándonos a manejar. Eso me gusta, esos mayores, ¿ves? Así que aprender informática y sobre todo el móvil. Hombre, diga, si los niños han aprendido a manejar, porque vosotros no. Bueno, vosotros no sé caso, sabéis manejar un móvil, sabéis lo que es el WhatsApp, ¿no? Menos Sí, mal. él no, yo sí. No, él, eso fue ayer. A partir de ahora vas a tener un WhatsApp, vas a formar el grupo del centro asturiano. Tengo Alexa canta. Alexa, que te lo hace. Bueno, por lo menos sabemos, pues eso es tecnología. Muy bien, por lo menos sabéis lo que es Alexa, ¿no? Bien, hay que aprender a manejar la tecnología y ya por último he dicho, estar convencidos de que viviremos hasta que queramos. Eso, ¿qué es el destino? Que no me diga alguien que yo no sé lo que es el destino. Yo empecé a mirar las paredes. El destino, si el destino está escrito, todo. Espérate que lo mire. Es que no lo veo. ¿Lo decide Dios? Pues depende de lo que creas en Dios. A lo mejor yo digo, dejad a Dios que está muy ocupado en el cielo, debe tener un cielo abarrotado ya entre los ángeles y eso. Madre mía, qué cielo más grandote debe tener. Dejadle en paz. No, viviréis hasta que queráis vivir. De verdad, ¿eh? No dejadlo en manos, y sobre todo no lo dejéis en manos de los médicos. Por favor. Bueno, plantas medicinales. Ya terminamos. Bacopa, apuntarla. No hay otra hierba mejor. Si tengo que coger una ayuda a la bacopa, me voy al ginkgo biloba. Ginkgo biloba es una ayuda magnífica. No sé si nos queda un minuto. El cerebro a veces se queda sin oxígeno, ¿vale? Porque ciertos
parte, no son las arterias ni las venas, sino son los capilares, se cierran, que son los que van a intercambiar el oxígeno entre unos y otros, se cierran y no hay intercambio de oxígeno ni de dióxido de carbono, total que se cierran. La persona pérdida de memoria, de facultades, torpeza, porque se han cerrado los capilares. Pues resulta que el ginkgo biloba es la única hierba superior a cualquier medicamento superior que pueda abrir los capilares de nuevo y dejar que empiece a circular la sangre. La gente que ha empezado a tomar ginkgo biloba lo empieza a notar a los 15 días, pero yo diré, tómalo el resto de tu vida. Ginkgo biloba con G, ¿vale? Y si lo unís a la bacopa, ya, ¿qué más os puedo decir ya? Hay otra sustancia que también pone la piel preciosa, pero aquí como todas tenéis la piel maravillosa no hace falta, ¿no? Sí, sí. Es que hay una sustancia para la mente que deja una piel... Oh. Ah, ¿cuál? Ah, ¿sí? ¿Cuál? Yo creí que nos hacía falta. Sí, sí, sí. Sí. Que es, tiene un nombre muy raro, ¿eh? Se llama dimetilaminoetanol. Jole. ¡Oh, qué nombre! Palabrota. Dimetilaminoetanol. Bien, os diré, esto es un neurotransmisor del cuerpo. Se venden pastillas y se empezó a comprobar que las mujeres, no sé por qué pasó los hombres, no, que tomaban el dimetilaminoetanol para la memoria, que la tomaban para memoria, señoras mayores, la tomaban para mejorar o para un examen, les mejoraba la piel. Pues ¿sabes lo que hicieron? Ni corto ni perezoso, la han sacado en crema. Es el éxito mundial, porque actúa rapidísimo. Incluso la crema se absorbe a través de la piel y llega al cerebro. O sea, mejora el cerebro aunque sea en crema. Dimetilaminoetanol, el nombre es DMAE, pero es dimetilaminoetanol para que nadie se equivoque, ¿vale? Apuntarlo así, dimetilaminoetanol. Mirar en internet, ¿sabes lo que es internet, no? Pues lo sé, ¿vale? ¿Sabéis comprar en Amazon, digo yo? Eso hay que aprenderlo. Poner ahí y veréis, y es baratísimo. Ya tenéis otro producto para la mente encima, fuera arrugas. Bueno, pues ya hemos terminado. Vale. Dime. Sí. Hay una cosa muy importante y que además es gratis. No dejar pasar ni un solo día sin reírse. Hombre, pues a escuchar, ver películas de Groucho Marx. Hombre, ahí sí que no puedes evitar reírse. Claro que si están todas, ¿sabes qué ahora podéis bajar? Hombre, podéis bajar cualquier película gratuita. Actualmente vais a YouTube. ¿Sabéis lo que es YouTube? Pues vais a YouTube y ponéis películas de Groucho Marx. Sí, te salen todas. Ver, las que sea. Todo lo podéis a través de YouTube ver todas las películas que nos dan y toda la música. Música de Julito Iglesias, no, que a veces sale en la televisión más. No, de cualquiera, de Víctor Manuel. Canción de Víctor Manuel que sale con Ana Belén, ¿sabéis quién era Ana Belén, no? Ana Belén y tal, y todo eso a través de YouTube. Por eso hay que aprender más todo eso. Gatitos graciosos. El caballero que lleva otra. Sí, yo es que nunca había oído hablar de la bacopa. Hasta ahora quería preguntarle cómo actúa en el organismo, qué efectos tiene. ¿Cuál? La bacopa. La bacopa actúa no solamente sobre los centros de la memoria, es que la memoria queda grabada. El principal problema es que los datos no se pueden recuperar. Actúa tratando de recuperar los datos que tienes acumulados y sacados al presente. Pero actúa sobre las agilidades mentales, la capacidad de reaccionar así. Te dice una cosa, inmediatamente lo has comprendido, lo has reaccionado inmediatamente. No te se lo expliques dos veces. Abuelo, te tengo que repetir. ¿Qué crees? ¿Que soy tonto? Que sí, son así. Pero así, si ya una vez me vale. Vale. La bacopa es una maravilla. Bacopa, ¿no? Bacopa. Yo llevo Bacopa. 20 años tomándola. Y no voy a dejar de tomarla nunca. ¿Vale? Copa. Y no, bueno, no se me ha caído el pelo, ¿eh? ¿Qué cosa? Llevo Una por copa, ¿no? Pero los temporarios, ¿no? sí, los celulares. Bien, ahora sí. Ahora sí. Sobre las Bacopa. dice que llevamos un de tiempo. Ah, con B. Y las personas que toman Es muy conocida, Ah, sí. se tiran 30 o 40 años Tomándolo. Sí. Va. ¿Tú sabes el daño que le está haciendo? ¿No es así? He cogido, no Bacopa. quería hablar, he cogido esos medicamentos por el daño que hacen a la mente. He puesto los más famosos: Sintrón, estatinas, omeprazol y
Ibuprofeno, lo sé, lo tengo aquí, no he querido meterme con ellos, he puesto, ya me han provocado. He puesto, quería explicaros, Sintrón, los daños que hace a la mente, la cestatina, los daños que hace, problemas neurológicos tipo demencia, el ibuprofeno, bueno, mejor me callo. Enalapril, de verdad, degeneración macular, boca seca y todo, escalofríos. Eutirox, ¿sabes lo que es el Eutirox? Pues digo, omeprazol. Menos mal que los omeprazol lo van a tirar ya. Oye, ¿para qué sienta mal el Eutirox? ¿El Eutirox para qué sienta mal? Pues ya me callo. Porque un día me van a echar de aquí. No, pero necesito saber lo que lo tomo a diario. Ay, Me hace Dios mío. Y además hace mucho tiempo. Lo malo es eso, que un día te han prescrito, han visto una analítica con la T3, T4, lo que sea, han visto la TSH, lo que sea, y te han hecho un tratamiento. A la mente. Si lo haces, lo tomas para la tiroides, Sí, sí. pues la tiroides se seca. Y entonces ya no se recupera nunca. Nunca es nunca, porque se ha secado. Y si se seca la tiroides, se seca la paratiroides. Y si la paratiroides no funciona, a ver quién te arregla los huesos el resto de tu vida. Y que te lo mandes de por vida no me parece correcto. Lo sería un tiempo, vale, si se recupera, vamos a cambiarlo, vamos a ver la TSH, la TRH, podríamos hablar toda la vida, vamos a intentar, pero no continúe toda la vida. Vamos, hay cosas, pero bueno, un día hablaremos de las enfermedades del tiroides. Gracias. ¿No te lo tomas? Sí, No, que se lo cambie. La demencia senil y el Alzheimer están relacionados. el Alzheimer se ha sacado una planta medicinal al mercado que si no están los laboratorios en contra de ella van a prohibirla por el éxito que tiene. Se llama Upercina A. Upercina con H. ¿Pero eso para qué? Para el Alzheimer. Upercina y una A mayúscula. Eso es un helecho. Parece ser que no solamente detiene, sino que hace una involución que el paciente empieza a mejorar. Vale, bueno, pues ahora sí que terminamos. Vale.